Ayer me preguntó mi prima Anabel, que hace poco ha acabado el máster de educación, que si yo volviese otra vez a opositar, ¿qué me hubiera gustado saber? Aparte de contestarle, dije, qué buena idea. Y más que ahora hay muchos opositores que van a empezar o ya están dándole vueltas a cómo se van a planificar, cómo se van a preparar las oposiciones. Y he hecho una lista de 7 claves para empezar a opositar en el año 2023 y es lo que yo haría ahora mismo sabiendo todo lo que sé. Porque ya os lo digo, cuando yo empecé a opositar hace casi 6 años, empecé a dar tumbos, empecé primero a tirar la toalla, decir es imposible manejar tantas cosas, que si legislación cambiante, que si tantas pruebas, que si un examen de desarrollo que me dicen que es subjetivo, que si la competencia, que hay gente que saca 10, 10, 10 y es imposible sacar esa plaza. Pues bien, ahora desde esa perspectiva dron, desde trabajar y creo volverme bastante experto en la oposición, pero no porque lo diga yo, sino porque ya son muchos días divulgando, es mucho tiempo leyendo, es mucho tiempo preparando opositores y con los distintos cursos, voy a intentar que estas 7 claves te ayuden. Antes de empezar con el vídeo, si te apetece ver una clase sobre técnicas de estudio, la tienes en el comentario fijado, que la dimos el otro día, y recordarte que si te apetece entrar a nuestra Academia de Técnicas de Estudio, que sepas que es acceso de por vida, que te va a ayudar a darle sentido a cada sesión de estudio. Te acercamos las 12 mejores técnicas de estudio según la evidencia científica, te enseñamos a repasar, te damos una planificación para que sepas cuándo estudiar, cuándo repasar, cuándo descansar, qué técnicas de estudio utilizar para que el objetivo de la formación, de hecho, es que cada sesión de estudio cuente y no gastes tiempo de más. Si te interesa, lo tienes todo en el comentario fijado. Y dicho esto, vamos a empezar. Primera clave es que al principio de la oposición es imposible controlar todo. No lo busques, es imposible. Necesitas unos días para afilar el hacha, es decir, para entender tu oposición. Necesitas también unos meses para empezar a sentirte competente dentro de la oposición. Necesitas también tiempo para entender cómo estudiar, cuándo estudiar. Y no puedes buscar, y sobre todo en las oposiciones de educación, no puedes buscar en ningún momento esa capacidad o esa certeza de llevar todo controlado. Al ser una oposición subjetiva, con ese componente subjetivo de que sí que tiene que cubrir unos estándares, pero realmente tiene ese aspecto subjetivo, ya que el examen es de desarrollo, tienes que hacer una exposición y bueno, nos tenemos que aprovechar de esa subjetividad. Entonces, lo que quiero decir es que no busques controlar todo. Empieza, aparece, intenta avanzar poquito a poco y ya está ahí. Poco a poco te irás sintiendo competente. Y aquí un error recurrente de los opositores, empezar las primeras semanas, empezar los primeros días dedicando 8, 9, 10, 12 horas. Siempre que he visto esto, un opositor que quiere abarcar todo en sus primeras sesiones de estudio, no ha durado, literal, no ha durado más de un mes, 2 meses opositando. Tenemos que tomarnos, nos tenemos que tomar todo esto en serio. Tenemos que opositar a muerte, pero eso no implica empezar sin sentido. De hecho, yo recomiendo a los opositores, a la gente que está dentro de la Academia de Técnicas de Estudio, empezar como máximo media hora, 1 hora al día, si no tienes el hábito de estudio. Y poco a poco vamos a escalar. Semana siguiente, media horita más. Semana siguiente, media horita más. Y así vas a coger adherencia. Segundo consejo, detecta Pareto, ese 20% que te va a dar el 80% de resultados. En este caso, ¿qué es Pareto? Saber de técnicas de estudio. Un opositor que entiende de técnicas de estudio está más motivado, sabe cómo estudiar, sabe cómo repasar y entiende que no va a perder tiempo delante del papel. Entonces, en ese sentido, en educación es fundamental conocer qué técnicas de estudio funcionan. Por otro lado, a nivel de metodologías activas, te tienes que formar, tienes que programar y tienes que entender que hay unas metodologías que tienen evidencia científica y por ende es mucho mejor utilizar, por ejemplo, un aprendizaje cooperativo versus un aprendizaje individualista. Así que gasta tiempo en programar en metodologías activas y en entender la evaluación formativa. Eso te va a diferenciar del resto de opositores. Y, muy importante, comprender cómo funciona la memoria a la hora de estudiar. Tiene 3 procesos la memoria: codificación, almacenamiento y evocación. Codificación es cuando escribo, cuando leo e intento que se almacene en mi cabeza lo que estudio.
Pero lo más importante, el tercer proceso de la memoria, es la evocación. ¿Qué es la evocación? El tener la capacidad de rescatar de la memoria y llevarlo al papel. Y esto lo tenemos que entrenar de manera recurrente. Es decir, la recomendación clara de este segundo consejo es que te pongas a prueba de forma consistente en el tiempo. Es decir, si tú te lees un tema, intenta recordarlo a los pocos días. Ponte simulacros cada X tiempo. Eso es Pareto. Hacer simulacros es la mejor técnica de estudio. Tercer consejo. En una oposición no necesitas motivación. La motivación no existe. La motivación no va a aparecer más allá de cuando empiezas a opositar. Y aquí pasa, que empiezo súper motivado, empiezo con 12.000 horas de estudio, pero duro 3 semanas. Cuando veo que no retengo lo suficiente, cuando no tengo plan, cuando no tengo estrategia, cuando veo la primera dificultad. Entonces, aquí te recomiendo que tengas presente el arte de aparecer. Objetivo, tolerancia cero. 30 minutos todos los días, no puedes fallar. ¿Has cumplido una semana así? Siguiente semana, 1 hora todos los días. Y cuando vas cogiendo el hábito de estudio, aplicando técnicas de estudio, teniendo sistemas de repasos claros, sabiéndote organizar y notas que avanzas, es cuando aparece la motivación. Pero la motivación no es una cosa que aparezca. Imagínate, empiezas a estudiar en septiembre y de repente aparece en octubre la motivación. O te va a aparecer en los días para que estudies. En una oposición aparece muchas veces el aburrimiento. Entonces tienes que tener un plan y tienes que tener disciplina. Y disciplina no es sacrificar y dejar todo de lado, sino disciplina es decir, tengo 2 horas de estudio, voy a muerte esas 2 horas de estudio. Y cuando me voy poniendo a prueba y voy avanzando es cuando aparece esa motivación. Lo enlazo con el cuarto punto. No hagas sacrificios. El opositor que dice que hace sacrificios y que empieza con 12 horas, deja a la familia de lado, deja el trabajo de lado, no saca un buen resultado. O si lo saca, a un precio altísimo. Y más una oposición de educación no va de sacrificios. Va de ser constante, va de aprender patrones de opositores que les ha ido bien e, insisto, va de dedicar el tiempo y de esforzarse bien. Y esto pasa por técnicas de estudio, esto pasa por sistema de repasos, esto pasa por formarse. Esto pasa por formarse. Te digo, si necesitas una planificación concreta, entra en mi Academia de Técnicas de Estudio, que es la única formación que tengo, que es acceso de por vida. Ya tengo gente que se ha sacado plaza y ahora lo están utilizando sus hijos. Y también te sirve para mejorar tu metodología porque hablamos mucho de metacognición, así que échale un vistazo si te apetece. Esto lo uno con el siguiente consejo. En una oposición de educación necesitas formarte, necesitas aprender de actividades, diferentes tipos de actividades, necesitas aprender de metodologías, necesitas un momento a la semana de entender la legislación y de entender cómo está dividida, necesitas saber cómo puedes aplicar la evaluación formativa, cómo puedes aplicar las diferentes metodologías. En definitiva, te recomiendo que de manera paralela a tu estudio tengas momentos de formación, bien sea un curso online, bien sea libros de referencia como Cómo aprendemos de Héctor Ruiz, como evaluación formativa de Mariana Morales, cómo evaluar y aprender un único proceso de Neus San Martí, como el último libro de Doug Lemov, Enseñar como un maestro 3.0, son libros de referencia que te van a ayudar a opositar mejor. Pero si no te formas, ¿qué pasa? Al ser una oposición tan subjetiva, aquellos que se forman, aquellos que saben innovar, pues van a tener ventaja respecto a los que no. Sexto consejo, mentalidad estoica. En todas las oposiciones va a haber rumores. Yo me presenté y me dijeron que ese año no salían oposiciones, ya cuando llevamos 5 meses. Empezó a haber unos rumores de no oposiciones. También rumores de mi entorno, de cuñados que decían que es imposible este año sacarse la plaza. Y más a la primera. En tu tribunal, de hecho, Diego, hay gente que siempre saca 10, 10, 10 con méritos. Tú no te vas a sacar plaza. Hay muchos rumores, hay muchas tonterías. Yo decidí cogerme y abrazar ese hermetismo de meterme conmigo mismo, decir, ya que oposito fuerte, me lo tomo en serio, voy a dar todo lo mejor que tengo y luego ya veré. Y resulta que saqué plaza. Resulta que si me hubiera creído a aquellos primero de no sigas opositando, que no van a salir plazas, salieron plazas. Luego, el segundo, ¿es imposible sacar plaza? Pues vale, como es imposible sacar plaza, los últimos meses ni estudio. Pues al final sí que saqué plaza. ¿Y qué pasó con todo ese círculo de cuñados que me decían que era imposible? Pues que siguen opositando. Por lo tanto,
tienes que aprender a ser estoico, es decir, lo que esté en tu control ir a muerte y lo que no esté en tu control ni hacerle caso. Porque hay opositores que convocatoria tras convocatoria solo se dedican a destruir, pero tú te tienes que centrar en construir y en entender las reglas del juego. Y el séptimo consejo, sin duda, es el mejor, y es que si tú te marcas un objetivo y no abandonas, vas a sacar plaza. Así de sencillo. No conozco ningún opositor que a largo plazo oposite en serio, que mejore de convocatoria en convocatoria y no acabe y no haya acabado sacándose la plaza. Porque acaba. Acaba en este resultado siempre que no abandones y siempre que vayas mejorando y vayas también a nivel de méritos, estés también actualizado, te enteres de las convocatorias. Entonces, una oposición de educación vas a trabajar tarde o temprano y si no te rindes vas a sacar la plaza tarde o temprano. Así que espero que te haya aportado estos 7 consejos que me hubieran encantado saber. Entiende las reglas del juego, al principio es imposible controlar todo, detecta ese Pareto, aprende técnicas de estudio, no necesitas motivación, necesitas aparecer y de manera gradual. No hagas sacrificios, sino sé inteligente, fórmate, mentalidad estoica. Estoy seguro que vas a sacar la plaza y quiero que vengas a este vídeo cuando la saques y dejes un comentario. Lo dicho, me encantaría verte dentro de la Academia de Técnicas de Estudio. Sé que te podemos aportar muchísimo y nos vemos como siempre mañana. Un abrazo.